El siguiente punto que vamos a tratar es la ecualización. Y el ecualizador nos lo encontramos justo encima de la sección de dinámicas. Es esta raya horizontal azul que tenemos en todas las pistas, tanto en la de la voz, como en la música, como en el máster final. Voy a trabajar en la sección de músicas, así que voy a poner en solo el canal de música. Para abrir la ecualización es tan sencillo como hacer doble clic y nos aparece esta nueva pantalla. La ecualización suele compararse con el proceso de corrección de color en vídeo. ¿Por qué? Porque en la ecualización vamos a sumar, vamos a quitar, vamos a añadir las frecuencias de sonido que componen ese clip. De igual manera que hacemos en la corrección de color con el brillo, con el contraste o con un color determinado que le realzamos o directamente le suprimimos. En sonido contamos con varios tipos de frecuencias, de izquierda a derecha y de 0 a 20.000 Hz nos encontramos los sonidos muy graves, los medios graves, los medios agudos, los agudos y los superagudos. En primer lugar, vamos a escuchar esta música sin los agudos. Para quitar los sonidos y las frecuencias más agudas a esta música, activamos la banda 6, que está actuando en 13.000 Hz, y reducimos este número hasta el mínimo que nos deje este potenciómetro. Pues prácticamente a partir de 1000 Hz estamos atenuando muchísimo las frecuencias hasta 4000 Hz donde ya no hay frecuencias agudas. Vamos a escuchar esta música. Vamos a hacer un play con y sin el ecualizador. Voy a apretar este botón de aquí para activar y desactivar la ecualización. Play. El cambio es bastante notable. Ahora vamos a hacer exactamente lo contrario. Volvemos a activar las frecuencias más agudas y vamos a quitar las graves. Para quitar las super graves nos vamos justo a la banda 1, la activamos y vamos a decirle que nos quite todas las frecuencias super graves. Pues en este caso nos deja este potenciómetro hasta casi 400 Hz. Y volvemos a escuchar la música. Vamos a hacer un play desde el inicio, con y sin ecualización. Como hemos quitado frecuencias graves y frecuencias agudas, si las dos ecualizaciones actúan a la vez, el volumen de la música va a bajar considerablemente. Teniendo en cuenta que hemos quitado todo este contenido en frecuencias, también en decibelios, vamos a quitar mucha presión sonora. Entonces, para eso tenemos este control de ganancia. Si queremos preservar la sonoridad aparente con la nueva ecualización, que nos ha quitado bastante frecuencia y por lo tanto bastante volumen, seguramente esta ecualización nos va a pedir que subamos algunos decibelios de ganancia. Vamos a dejarlo en 0, doble clic para que esto se quede en 0. Y vamos a hacer un play. Si nos estamos fijando en este búmetro, o en el máster, que es exactamente lo mismo, observamos que en ningún momento llegamos a la zona de 10 decibelios. En cambio, si yo empiezo a subir esta ganancia, observamos que ya hemos compensado, quizá demasiado evidentemente, vamos a ponerlo en 10 aproximadamente, y ya los búmetros empiezan a bailar en la zona roja. Si hacemos stop, desactivamos la ecualización y hacemos un play de nuevo, observamos que originalmente la música tenía esa sensación de volumen en torno a menos 10, menos 5 decibelios, que después de ecualizar, más o menos supone meterle más 10 decibelios tras haberle quitado todas estas ganancias. Si volvemos a dejar la ganancia en 0, aproximadamente en 0, y tenemos activa
la ecualización que nos quita los graves y tenemos activa también la ecualización que nos quita los más agudos, la mezcla de estas dos ecualizaciones nos va a dar una sensación, una textura de sonido radiofónico, o como si estuviéramos escuchando esta música por teléfono, en un teléfono viejo. Vamos a escucharlo. Si queremos potenciarlo más todavía, podemos subir este rango de frecuencias. Vamos a decirle que por aquí suba la ganancia. Y tenemos un sonido más radiofónico, más de teléfono antiguo, ¿no? La ecualización, como has visto, nos elimina determinadas frecuencias, que pueden ser conflictivas técnicamente o no. La creatividad que nos aporta la ecualización es que podemos trasladar este sonido como si fuese escuchado o percibido en otro entorno distinto. Es decir, como si estuviéramos escuchando nuestra música a través de la habitación de un vecino que tiene la televisión muy alta.